Listo, bueno, vamos entonces con encuentro con la política, alcances de la circular 0013 del MEN, y tenemos aquí a Sonia Liliana Piñeros, Vivas Piñeros, perdón, presidente de la Comisión de Historia. Sonia, ¿cómo estás? Rochi, muy buenos días para ti y para todas las personas que en este momento se encuentran en conexión con nuestro programa Encuentros Pedagógicos. Bueno, Sonia, si ya, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Qué nos vas a contar? Bueno, Rochi, hoy vengo por acá no tanto en modo Rincón de Apolonia, sino justamente como lo sabemos en calidad de representante, particularmente ejerciendo la presidencia de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia, un trabajo que en muchos de los espacios de nuestro programa y en diferentes lugares de difusión, pues hemos, digamos que abordado para mostrar que desde el año 2019 hemos estado trabajando arduamente en un proceso, pues para poder aportar a la educación colombiana una serie de recomendaciones alrededor de la enseñanza de la historia. Y justamente el pasado 27 de junio, el Ministerio de Educación, hasta ese momento todavía en cabeza de la doctora Aurora Vergara, publica la circular 003 a la que haces referencia, y es justamente de la que quiero pues que tengamos una muy breve conversación hoy, Rochi, sobre los alcances de esa circular. Muy bien, Sonicilla. Bueno, cuéntanos entonces, pues, todos estamos como atentos a esa circular, qué nos dice, bueno, qué nos espera, bueno, en fin. Bueno, Rochi, es importante pues comenzar por decir que en ese momento pues obviamente sí se estaba ambientando la salida de la doctora Vergara del ministerio, pero pues aún no había nada oficial. Lo que pues uno ya puede leer, digamos que en perspectiva, después de tener el nuevo nombramiento del ministro durante esta semana y demás, es que la circular, digamos que intenta dejar una constancia sobre la gestión del ministerio en todo este tema de la enseñanza de la historia y el tipo de trabajo que se desarrolló con la comisión. Lamentablemente la circular no ofrece, digamos que el suficiente trabajo de recolección y reconocimiento de lo que ha hecho la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia en esta materia, en varios sentidos. La circular, pues, es, digamos que un documento muy breve, que justamente no se sale del lugar común de solicitarle a las instituciones educativas, pues que tengan a bien desarrollar proyectos desde lo pedagógico y desde lo didáctico alrededor de la enseñanza de la historia. Digamos que sí incluyen algunas líneas que desde el ministerio pues consideran que son muy fuertes para el abordaje, como todo lo que tiene que ver con el conflicto armado, con la cuestión de la memoria y el pasado reciente, con la configuración del pensamiento histórico. Pero lamentablemente desde la comisión pues observábamos que la circular no recoge de una manera, digamos que tan adecuada, lo que ha sido el trabajo de tanto tiempo alrededor de este tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como lo sabemos, desde el año 2022, la comisión, digamos que cumple con uno de sus objetivos principales, que era entregar a la sociedad colombiana un documento de recomendaciones alrededor de cómo fortalecer estos procesos de enseñanza de la historia, porque también lo hemos repetido, se reconoce que históricamente los maestros y las maestras de aula hemos desarrollado procesos de enseñanza de la historia. No se trata de continuar alimentando esa falsa idea de que la historia no se ha enseñado y que incluso en la cultura política, digamos que por no enseñar historia tenemos unas falencias como las que presenta la sociedad colombiana hoy en día, sino que por el contrario lo que vale la pena debatir es el tipo de historia que se enseña, el por qué se enseña ese tipo de historia y para qué. Pero digamos que en ese sentido, los alcances de las recomendaciones que elaboramos en la comisión, por ejemplo, muestran que este tipo de responsabilidades no pueden ser solo asignadas a las instituciones educativas y a sus dinámicas escolares, sino que efectivamente la comisión va mucho más allá para proponerle en ese momento al que era el gobierno de Iván Duque. Ya luego vino la transición con este gobierno del cambio de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que era muy necesario que alrededor de procesos como los de la enseñanza de la historia se viera que hay también una responsabilidad histórica en términos de asignación de recursos, por ejemplo, de que las instituciones no cuentan con la suficiente dotación desde lo pedagógico, incluso desde la misma infraestructura de las aulas de clase, para que estos procesos realmente sean exitosos. Entonces, la comisión, digamos que sí se dio a la tarea de ver que este tipo de trabajos, digamos que requiere una corresponsabilidad entre diferentes actores educativos y donde, por supuesto, el nivel principal del Ministerio de Educación
tiene bastante responsabilidad. La circular, lamentablemente, se circunscribe a ofrecerle una serie de orientaciones a las instituciones educativas alrededor de que de manera anual, por ejemplo, presenten una serie de evidencias sobre las formas en las cuales se está llevando a cabo este proceso de enseñanza de la historia. Solicitan justamente que dentro de los marcos de los proyectos educativos institucionales se dé una articulación curricular en relación con este tema, que obviamente digamos que vaya en la perspectiva del espíritu de la Ley General de Educación, que establece precisamente como una de sus áreas fundamentales y obligatorias las ciencias sociales, la historia, la geografía, las ciencias políticas, las ciencias económicas, la democracia. Pero como he dicho, hubiésemos esperado que esta circular de pronto hubiera dado precisamente unas orientaciones mucho más precisas sobre, por ejemplo, un porcentaje específico de los recursos de la nación destinados a fortalecer la dotación y la infraestructura en las instituciones para poder favorecer de una manera adecuada estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, que se reconozca precisamente que el modelo de las pruebas censales que se tienen, por ejemplo, en el caso particular de las pruebas saber que presentan nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en diferentes niveles, en grado quinto, en grado noveno, obviamente las que vienen en grado undécimo, tuvieran en cuenta ese tipo de factores, por ejemplo, para mostrar que las dinámicas de estas nuevas etapas del conflicto armado, el histórico abandono del Estado en muchas regiones, pues evidentemente, digamos que dificulta muchísimo que un estudiante pueda, digamos que responder de una manera muy satisfactoria a lo que esperan, a lo que se espera de una prueba censal como esta, que en la mayoría de los casos para quienes hacen parte de la educación pública por sus niveles socioeconómicos bajos, pues es el paso que define su llegada a la educación superior. Si de pronto no tenemos un muy buen puntaje en estas pruebas censales, podemos tener historias de vida de estudiantes que solamente por ese factor quedan totalmente por fuera de la posibilidad de acceder a la educación superior, por ejemplo. Entonces, vemos que la circular lamentablemente no da esos alcances, no reconoce estas diversidades, no se asigna su propia responsabilidad en términos de lo que se ha dejado de hacer y cómo podemos de pronto proyectar en términos de lo que no se ha hecho, empezar a corregir de pronto algunas acciones. Lamentablemente, Rochi, no vemos esto dentro de lo que se expresa en la circular 003. Y finalizo con esto. La política educativa, como lo sabemos, no solo en el caso de las ciencias sociales y las demás áreas que la conforman, sino en los diferentes campos de saber que circulan en la escuela, pues digamos que está sustentada en una política educativa expresada en un primer momento en lineamientos, luego vinieron los estándares básicos de competencias, incluso se intentó pasar a lo que se conoce como los derechos básicos de aprendizaje, pero digamos que en ese tránsito también, cuando se acerquen a la lectura de la circular, hay unos vacíos también de orden conceptual en términos de la claridad. Pareciera que indistintamente se habla sobre los lineamientos, pero entonces luego retoman la cuestión de los estándares básicos, en fin. Si históricamente los profesores y las profesoras hemos tenido serias dificultades para comprender estas apuestas y poder diferenciar sus características, pues una circular como esta, en lugar de contribuir a la claridad, lamentablemente nos deja mucho más interrogantes y confusiones, Rochi. Ay, sí, Sonia, y otra cosa que yo quería preguntarte, a nivel ya más formal, por ejemplo, en la historia, en los colegios, ¿se va a tomar la historia como una área específica o va a estar ahí metida entre las ciencias sociales? Bueno, Rochi, esa pregunta es clave porque digamos que hemos insistido desde que se creó la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia en el año 2019, de que el propósito que tiene esta ley 1874 no es instaurar una cátedra más al estilo de lo que ya tenemos, por ejemplo, con la Cátedra Afrocolombiana o la Cátedra de la Paz, sino que justamente todos estos procesos de la historia vayan articulados al trabajo pedagógico y didáctico de las ciencias sociales y su enseñanza. Y obviamente por eso, como lo mencionaba, la misma ley general establece que una de las áreas fundamentales, si bien es cierto, son las ciencias sociales, hay en el mismo nivel, digamos, de importancia epistemológica, podemos decirlo, está también la historia, la geografía, las ciencias políticas, las ciencias económicas, la democracia. Entonces, en ese sentido, no se trata de abrir una nueva clase, pero sí se trata de que nos pudiéramos
sentar de pronto como comunidades educativas, aprovechando diferentes espacios de formación que se puede proporcionar desde la dinámica institucional para abordar este tema. Pero esa, digamos que ha sido la intención de la comisión, pero si esa intención que se expresó en el documento de recomendaciones en el año 2022 y que desde el 2019 solamente este documento de recomendaciones es el que nos ha permitido hacerle como mucho eco a este trabajo, no cuenta con el suficiente respaldo desde el Ministerio de Educación. Eso es lo que lamentablemente nos ha pasado en este gobierno de Gustavo Petro, pues que hubiésemos esperado tal vez mucho más apoyo, un diálogo mucho más fluido, pues digamos que entonces allí tenemos una dificultad de base. Esperamos, a pesar de que con la doctora Aurora Vergara pudimos avanzar, lamentablemente no con el ritmo y como con los productos que hubiéramos esperado, pero pues ahora se abre la gran expectativa de lo que podemos hacer con el nuevo ministro Daniel Rojas alrededor del tema. Vamos a esperar y seguramente en estos espacios de encuentros pedagógicos y en muchos otros vamos a comentarles cómo se visualiza el trabajo ya con esta nueva gestión del nuevo ministro. Ay, Sonia, muchas gracias por la aclaración y bueno, importante este tema de historia para nuestros colegios, ¿no? Hoy en día. Muchas gracias, muchísimas gracias porque estás acá. Vale, Rochi, para ti muchas gracias, para todo el equipo técnico, reitero el llamado pues para todas las personas que nos están siguiendo en nuestro programa y obviamente una vez más recomendar que se acerquen al documento de recomendaciones que expresa lo que ha sido el trabajo de esta Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, donde la Federación Colombiana de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación FECODE ha tenido un papel protagónico justamente durante la semana que comienza, según el cronograma que establece la misma dinámica de la comisión y lo que expresa la ley. Vamos a entregar una presidencia que acompañamos desde el mes de enero y pues que a pesar de que tuvimos algunos avances importantes por lo que acabamos de conversar acá, lamentablemente no con los resultados pues totalmente esperados. Sin embargo, confirmamos una vez más que la federación hace presencia en las discusiones no solo políticas, sino evidentemente amarradas a esas discusiones políticas, a las innovaciones y transformaciones pedagógicas y didácticas de este país. Un abrazo, muchas gracias.